Hola, vamos a seguir este capítulo de la variación lingüística y en este video vamos a mirar el español de España. Ahora, con la variación lingüística tenemos muchísimas posibilidades de variación y España tiene ah, también muchos tipos de variación. Obviamente, como no tenemos mucho tiempo en esta clase y para este video, nos vamos a limitar a la variación de algunas características principales, ¿no? de España. Pues las principales zonas dialectales en la península ibérica, ¿no? En España, tenemos el centro norteño que se autodefine. Obviamente se habla en el centro y en el norte del país, ¿no? Luego tenemos el andaluz, que se habla en el sur del país, y luego el canario. Ahora, estos tres dialectos o estas tres variedades dialectales, ¿no? Vienen del castellano que se hablaba en Burgos, por ahí en la zona de Burgos, ¿no? En los siglos 8 a 10. ¿No? Entonces, en los siglos 8 a 10, en la zona de Burgos, en Castilla de León, ¿sí? Pues se hablaba una variedad llamada el castellano. Se hablaban otras variedades también, pero el castellano se volvió en la variedad principal del país, ¿no? Y el castellano luego, debido a las distancias geográficas, ¿no? Porque aquí está Castilla y León, ¿no? Entonces, en esta región se hablaba el castellano, ¿verdad? Pues entonces, el centro norteño, no, obviamente, esto es todo el norte de España y aquí está el centro por ahí, ¿no? Entonces se habla el centro norteño, ¿no? Igual hasta como Madrid. El andaluz se habla en Andalucía y también tenemos aquí en el libro, ustedes van a ver una zona mixta o una zona donde tenemos aquí en el sur de Extremadura y Castilla-La Mancha, aquí en el sur, ¿no? Tenemos como una mezcla entre el centro norteño y el andaluz, ¿no? Entonces, en esta región tenemos características un poco que reflejan en andaluz y el centro norteño, ¿no? Y luego el canario se habla en las Islas Canarias, ¿no? Entonces, el canario es esta variedad evolucionada del castellano que por aislamiento es isolation, por aislamiento geográfico se evolucionó en su propio dialecto. Vamos a ver que entre el andaluz y el canario, de hecho, no hay muchas diferencias. Hay, sin embargo, unas diferencias llamativas, pero no muchísimas. Bueno, importantemente, ahora vamos a mirar cada uno de estos dialectos, ¿no? Centro norteño, andaluz y canario. Muy importantemente, ¿no? Hasta ahora hemos mirado tres capítulos, ¿no? El capítulo de fonética y fonología, entonces todos los sonidos del español, ¿verdad? El capítulo de morfología, o sea, los morfemas y las partes significativas de cada palabra, ¿no? Y luego hemos mirado un poco, de una manera bastante superficial, la sintaxis, ¿no? Entonces, orden de palabras, constituyentes, etcétera. Pues la variedad, la variación lingüística y la variedad dialectal puede ocurrir en la fonética y fonología. Entonces podemos tener variación en los sonidos, la manera de pronunciar las cosas, ¿verdad? Y esto ya hemos visto desde el principio de este curso. Podemos tener también variación morfológica y variación sintáctica. Podemos tener diferencias en el modo de hablar según el uso de los morfemas
y según el uso de la sintaxis, ¿no? Orden de palabras, constituyentes, etc. Nosotros en esta clase solo vamos a mirar la variación lingüística en las características fonológicas, porque no tenemos tiempo de mirar también las diferencias morfológicas y sintácticas de los dialectos, ¿vale? Entonces, algunas características fonológicas del centro norteño. En primer lugar, nada nuevo. Hemos visto la distinción entre la fricativa interdental sorda, F, y la, bueno, aquí realmente le falta la tilde, ¿no? The little accent mark is missing, y porque es apicoalveolar, ¿no? La fricativa apicoalveolar sorda también. Entonces, por ejemplo, en el centro norteño se distingue entre la pronunciación de caza, which is like the hunt, ¿no? A hunt, hunting, y casa, que es donde vivimos, ¿no? Donde dormimos todas las noches. Entonces, casa se pronuncia con la fricativa interdental sorda, mientras que casa se pronuncia con la fricativa apicoalveolar sorda, ¿ok? Entonces, es una pronunciación diferente. Luego también, nada nuevo, hemos visto la distinción entre el ya y ya, donde ustedes a lo mejor no escuchan muy bien la diferencia, pero aquí no teníamos la lateral palatal sonora, lateral palatal, y aquí teníamos la fricativa palatal, a veces se llama aproximante palatal, dependiendo de la pronunciación, ¿ok? Entonces, en el centro norteño hay una diferencia en la pronunciación de cayó versus cayó. Esta primera palabra, cayó, significa he or she remained quiet, or he or she shut up, ¿no? Y se pronunciaría y se pronuncia con este fonema aquí, ya, cayó. Mientras que cayó, he or she fell, ¿no? Se pronuncia con la fricativa palatal ya o aproximante. Ahora, esta distinción está en retroceso. Significa que se está perdiendo un poco la distinción entre estos dos fonemas. Pero todavía existe y todavía muchos hablantes tienen esta distinción en el centro norte de España. La próxima característica fonológica, y aquí vamos, ¿no? El uso de la S apicoalveolar o la fricativa sorda apicoalveolar. PowerPoint won't let me put this accent mark on top of the S. It's being picky because it only recognizes vowels as things that would take an accent mark, but this is supposed to be on top of the S, okay? Y obviamente esto significa que el punto de articulación de esta es diferente que en el resto del país, ¿ok? Para toda América Latina y para todo el resto de España, ¿no? La fricativa aquí es alveolar, ¿verdad? Es alveolar. Pero en el norte y centro de España, en el centro norteño, es ápico alveolar, porque se pronuncia con la punta de la lengua, con el ápice de la lengua. Entonces es muy importante porque se escucha la diferencia como vimos en el capítulo 2. Luego teníamos la omisión o la elisión, es la misma cosa. La palabra omisión y la palabra elisión significan la misma cosa, ¿no? Omisión o elisión de la D final. Entonces, por ejemplo, la palabra salud, health, ¿no? Que normalmente se escribe con una D al final, en el centro norteño se va a pronunciar salud. Y obviamente todavía también existe la posibilidad de pronunciarla con la fricativa interdental sorda, salud, salud, ¿no? Tenemos la omisión de la D en palabras que terminan con ado,
¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra hablado, como yo he hablado, en el centro norteño se va a pronunciar hablao, hablao, ¿no? Entonces, aquí se ha omitido o elidido, recuerdan omisión, elisión, misma cosa, se ha elidido la D de ado, hablao. Ahora, para recordarles de nuevo, la S ápico alveolar, ¿ok? Normalmente la S fricativa alveolar regular del resto de España y de América Latina, vamos a tener no esta parte de la lengua aquí que sube hacia los alveolos, ¿verdad? Pero con la ápico alveolar es la punta de la lengua, el ápice aquí que sube hasta los alveolos, right? So instead of the part of the tongue that's after the tip, right, going up to the alveolos, with the apicoalveolar, it's the actual very tip of the tongue that touches the alveolos. And it gives this S apicoalveolar a little bit of a whistly kind of sound. Okay? Entonces, si ustedes viajaran a España y visitaran el centro norte y luego bajaran a Andalucía, escucharían la diferencia en la S. De hecho, es bastante obvio cuando estamos en el país la diferencia entre la S apicoalveolar y la S simplemente alveolar. Muy bien. Ahora, ustedes pueden practicar un poco con esto, ¿no? ¿Cuáles son los 3 dialectos principales de España? Esta diapositiva normalmente yo la uso en clase para tomar una pausa de información y hacer un poco de práctica. Ustedes pueden practicar su pronunciación en voz alta de los siguientes, de las siguientes palabras aquí. También lo que pueden hacer, y muy importantemente ahora que no podemos vernos en persona, es practicar la transcripción de cada una de estas palabras, ¿no? Según el dialecto centro-norteño, ¿no? Entonces, recuerden todo lo que hemos hablado sobre el centro norteño y pueden practicar las transcripciones. Ahora vamos a seguir con el andaluz. Recuerden, el andaluz es el dialecto hablado en el sur de España, obviamente en la región de Andalucía, pero también en las regiones al lado, ¿no? A los 2 lados de Andalucía. Las características fonológicas, primero es que el fonema s, ¿ok? Primero es alveolar, no es apicoalveolar, es alveolar, ¿ok? Se puede manifestar de 3 maneras diferentes, ¿ok? Entonces, esta región tiene mucha variación con respecto a cómo se pronuncia el fonema S. La primera manifestación, digamos, o el primer fenómeno se llama ceseo, ¿ok? Aquí número 1, ceseo. El ceseo significa que todo se pronuncia con S. Entonces, no vamos a tener una distinción entre casa y caza. Esto, con el ceseo, las 2 palabras se pronuncian con S, como en América Latina. Entonces, vamos a tener casa, for the place that you live in, y casa, for the hunt, ¿no? Es exactamente la misma pronunciación. Entonces, no hay una distinción, ¿ok? Todo el ceseo significa que todo es S. Ahora, también tenemos partes de Andalucía donde hay algunos hablantes que sí tienen esa distinción entre th, la interdental fricativa sorda, y la alveolar fricativa sorda. Esto es el mismo como el centro norteño. Entonces, vamos a tener una diferencia entre caza, esta primera palabra, hunt, se va a pronunciar con la interdental sorda, y casa, esta segunda palabra, se va a pronunciar con la fricativa alveolar sorda. Entonces,
hay partes o hay lugares de grupos de hablantes de andaluz que sí van a mostrar una distinción entre th y s. Luego tenemos este último fenómeno. Esto se llama cefeo. And if you can't hear my pronunciation properly, think about how to pronounce this. Remember, it's like the TH of the word think, th of think, okay? So cefeo is pronounced with th here and th there. So cefeo, okay? Con el cefeo tenemos todo que se pronuncia con th, la interdental fricativa sorda. Entonces, esta palabra aquí, for the place that we live in, se pronuncia caza, ¿no? Con la fricativa interdental sorda. Y esta palabra aquí, hunt, también se pronuncia caza, ¿sí? So it's kind of like the opposite of ceseo, right? It's everything being pronounced th, con la interdental fricativa sorda. So think about the word like el sol, no, the sun, el sol, con el cefeo se pronunciaría el sol, right? With the tip of the tongue in between the top teeth and the bottom teeth, like the TH of think, sol, ¿sí? Entonces, estas son las 3 características de la pronunciación de este fonema, ¿no? Fricativo alveolar sordo. Luego tenemos el fenómeno llamado yeísmo. Yeísmo es que no se distingue entre ya y ya. Ustedes se acuerdan que en el centro norteño esta palabra cayó se pronuncia cayó with that lambda symbol, right? La lateral palatal. Y ese fenómeno de distinción no existe en el andaluz. En el andaluz tenemos el yeísmo. Y yeísmo significa que todo se pronuncia con ya, like yes, ¿no? Ya. Entonces la palabra cayó de he or she shut up y cayó de he or she fell down or fell, se pronuncian de la misma manera en el andaluz, con ya, mientras que en el centro norteño se distingue la pronunciación. Finalmente tenemos estos 2 procesos de aspiración o elisión. Recuerden que aspiración significa que una consonante se está pronunciando como una H, h, like an H, right? H, like hot dog, h. Esto es el fenómeno de aspiración, ¿no? Una consonante que se pronuncia con h. Y luego elisión significa omisión, significa no se pronuncia para nada. Entonces, en el andaluz, este fonema s, en algunos casos se puede pronunciar con aspiración o con elisión. Este fenómeno o estos 2 fenómenos siempre ocurren al final de la sílaba. Cuando tenemos la consonante s al final de la sílaba, podemos tener aspiración o elisión. Vamos a mirar este ejemplo, las casas. Okay, so I'm pronouncing it all, super articulating everything, las casas. Pero en el andaluz, ¿no? Esta, un momento, sí. Esta consonante s está al final de la sílaba y esta s aquí está también al final de la sílaba. Entonces, se puede pronunciar la casa, like I'm slowing it down and doing it very dramatically right now. Entonces, lo que tenemos es esta S de las muestra aspiración, right? La, I don't know if through the audio you can hear. I'm trying to do it really dramatically. La. Y luego, esta S final de casas se elide
Elisión, se elide por completo. See, it's not pronounced at all, at all, at all. Entonces, en el andaluz vamos a tener estos dos fenómenos. Algunas veces podemos tener aspiración en las dos partes, como la casa, you might hear both, o podemos tener elisión en los dos lugares, como la casa, la casa. Now that sounds like singular to you, like the house. So you may ask yourself, well, how in the world are they going to know with elisión if you're just getting rid of the plural morpheme altogether? Porque esto es un fonema, pero también es un morfema, right? It means pluralidad. Well, there are different contextual cues that speakers will use to, first of all, context itself would indicate whether or not it's a plural or a singular noun. But also there has been research done that shows that for those speakers of the dialects where we have elisión de la S, the vowels that come before the elisión are pronounced a little differently. And they think that it might be some sort of compensatory measure or a way to indicate plurality through the vowels, since the consonant that would normally do it is gone in this particular dialect, ¿no? Pero bueno, para ustedes lo importante es reconocer cuando tenemos un caso de aspiración o elisión de S, y que estos dos fenómenos ocurren cuando S está al final de la sílaba. Luego, por fin, tenemos la aspiración de esta consonante J, right? I used to kind of say that it was sort of like a hiss, you know. Es la consonante fricativa velar sorda. Fricativa velar sorda. Entonces, normalmente esta palabra hijo, you all know this word, hijo, right? So this letter, the letter J, normally would be pronounced J, como con esta consonante, hijo, hijo. Pero en el andaluz se suaviza, se debilita. So debilitar significa weakening, ¿no? The pronunciation is weakened. Entonces, en el andaluz tenemos la aspiración. Remember how I said that aspiración means that a given consonant is being pronounced with H, like H. Entonces, en el andaluz vamos a tener no hijo, sino hijo, hijo, right? Here's the difference. Con la fricativa velar sorda, it would be hijo, hijo. Con la aspiración, it's hijo, hijo, hijo. Entonces es una pronunciación más suave, porque obviamente esta consonante tiene otro punto de articulación, ¿no? Siguiendo con el andaluz, vamos a tener aspiración. By now you're familiar with this phenomenon. Vamos a tener aspiración en palabras que originalmente en el latín comenzaban con F, ¿ok? Ahora, esta palabra en dialectos que no son el andaluz, ¿no? En dialectos que no tienen este fenómeno, this word means smoke, ¿ok? Y en español estándar, esta palabra se pronuncia humo. You have learned that the letter H is silent in Spanish, right? That's what you've always learned. Pues sí, en standard Spanish, en el español estándar, tenemos precisamente esto, ¿no? La letra H no se pronuncia, pero en el andaluz sí se va a pronunciar solo para estas palabras que en latín comenzaban con F. Entonces, en latín, esta palabra antes era fumo. It started with an F, fumo, right? Con esta consonante. Y luego, poco a poco, esta consonante se debilitó. So this consonant weakened, se debilitó, it weakened, se debilitó, y se comenzó a pronunciar humo, humo. Entonces, en el andaluz,
the Andalusians retained this old Spanish pronunciation, right? The rest of the Hispanic-speaking world then eventually just silenced it altogether. But in Andalusian Spanish, we have this vestige, this old pronunciation of this consonant that originally in Latin was an F and eventually was pronounced as H. Entonces, humo, humo. En el resto del mundo hispanohablante, donde no tenemos este fenómeno, la palabra se va a pronunciar humo, right? Bueno, la omisión de la D entre vocales que ocurre como en el centro norteño como hablao. Remember that? Con el centro norteño. Pues en el andaluz, la D intervocálica, la D que ocurre en dos vocales, se elide o se omite en más contextos, en muchos más contextos. Entonces, en el centro norteño, mayormente, la D intervocálica se elide en las palabras que terminan en ado, como colorao, hablao, imaginao, ¿no? Pero en el andaluz realmente esta D intervocálica en muchos más contextos se omite o se elide por completo. También en la raíz de la palabra, en otros lugares, ¿no? Luego tenemos la elisión de la, r, d, la elisión de la lateral alveolar, vibrante simple alveolar y oclusiva dental sonora al final de la palabra. Entonces, siempre cuando la, r y d, esa es la simple, no la múltiple. La simple es la que ocurre al final de palabra. Siempre cuando estas tres consonantes ocurren al final de la palabra, como por ejemplo en animal, ¿no? En el andaluz se eliden. Recuerden que omisión y elisión es la misma cosa, ¿ok? Entonces en el andaluz, animal no se pronuncia animal, se pronuncia anima, ¿no? Anima. Un verbo en infinitivo como comer, ¿no? En lugar de pronunciarse comer, se pronunciaría come, come. Entonces, esta vibrante simple se elide. Adiós, no se pronuncia, ¿no? Una palabra como amistad, ¿no? Friendship, amistad, donde la D ocurre al final de la palabra, amistad, no se va a pronunciar amistad, se pronuncia amistad, amistad, porque la D al final de la palabra se elide en el andaluz. Luego, un fenómeno que ustedes conocen bien, ¿no? La nasal alveolar N, cuando está al final de palabra, se vuelve en una velar. Y este proceso se llama velarización, which simply means it becomes a velar. The velarización, the velarization. Entonces, la palabra pan, bread, en el andaluz, en lugar de pronunciarse pan, con la N alveolar, se va a pronunciar pan. This is not new. We looked at this in chapter 2. Pan, ¿no? Donde esta se pronuncia como la N de song en inglés, song, ¿no? Ng. Entonces es esta velarización, ¿no? De la N, la nasal alveolar, al final de la palabra o al final de una sílaba. Este fenómeno también muy común en el Caribe, como vamos a ver, pero no es un fenómeno del centro norteño. So don't get it mixed up, ¿no? Este fenómeno ocurre solo en el andaluz, en el canario, vamos a ver, pero no en el centro norteño. Luego el debilitamiento, this means weakening, weakening. El debilitamiento de la africada sorda prepalatal ch, a, sh. Entonces, en el andaluz, esta palabra muchacho no se pronuncia muchacho. En el andaluz se pronuncia muchacho,
muchacho. Okay, if you go to southern Spain, this is how you're going to hear it. La palabra coche, car, no se pronuncia coche, se pronuncia coche, coche. Okay, entonces vamos a tener este debilitamiento de la africada prepalatal sorda a una fricativa, ¿no? Sh. Bien. Vamos a tener también este fenómeno que se llama neutralización, ¿no? De la lateral alveolar y la vibrante simple alveolar al final de una sílaba. So, neutralización significa simplemente they're not distinguishable. We don't have two different consonants. These two consonants don't get distinguished when they occur at the end of a syllable, ¿no? Entonces, y esto de hecho vamos a ver el ejemplo aquí, va a ocurrir a favor de ra. So, whenever you would have una lateral at the end of a syllable, it'll be pronounced ra. So the distinguishing between these two gets neutralized when they occur at the end of a syllable. Vamos a mirar la palabra alma, soul, ¿no? El alma is someone's soul, ¿ok? Esta palabra se divide en las sílabas alma, right? So if you syllabify it, the first syllable is al, second syllable is ma. Entonces, aquí vamos a tener esta lateral que ocurre al final de la sílaba, ¿verdad? Y la neutralización ocurre a favor de ra. So, they're no longer distinguished and it's in favor of the vibrante simple. Entonces, en el andaluz, la palabra alma, which means soul, se pronuncia arma, arma. Now, there is also a word, arma, in Spanish that means arm, like a firearm or something you use to harm someone, arma. Y en el andaluz no se va a distinguir entre arma, soul, y arma, firearm, right? Like arma de fuego. Entonces no se distingue en la pronunciación, pero sí se va a distinguir en el contexto, right? The context in which you're mentioning someone's soul versus the context in which you're mentioning a firearm or just an arm as a weapon are going to be two different contexts. Entonces la pronunciación es la misma cosa, pero el contexto obviamente va a dar índices de diferenciación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta es la neutralización de la lateral y vibrante simple. Ahora aquí normalmente yo pongo esta diapositiva en clase como práctica para tomar una pausa de toda esta información y de dar a mis estudiantes un poco de tiempo para asimilar. Ustedes pueden hacer pausa o pueden continuar con el video como quieran. De nuevo, se trata de practicar la pronunciación según el dialecto andaluz. Entonces, en esta diapositiva, ustedes pueden practicar todas las características del andaluz que acabamos de ver, cómo se pronunciarían estas palabras según el dialecto andaluz. Y ustedes pueden practicar en voz alta y obviamente también importantemente practicar en la transcripción, ¿ok? Yo voy a poner las respuestas a esta práctica en el próximo video. Esta segunda parte dice de practicar la pronunciación de estas palabras como si fuera un hablante del dialecto andaluz con fefeo. Andaluz con fefeo, right? Entonces, tener esto en cuenta cuando practican la pronunciación y la transcripción de estas tres palabras. Vamos a terminar con el canario, la variedad dialectal hablada en las Islas Canarias. De nuevo, mirando solo las características fonológicas. Y this is the easy part for you guys, ¿no? El canario va a compartir, ¿no? It shares la mayoría de las características del andaluz.
Entonces, todo lo que han aprendido, la mayoría, right, the majority, la mayoría de lo que ustedes han aprendido para el andaluz vale también para el canario. Entonces, el ceseo, la aspiración de s y j, el yeísmo, la velarización de la nasal alveolar, la omisión de la D intervocálica, todas estas características que ocurren en el andaluz ocurren también en el canario. Ahora tenemos algunas características que son particulares solo al canario, ¿no? Entonces tenemos esta característica donde se sonorizan las oclusivas sordas intervocálicas. Oh my goodness, what is all this? Okay, oclusivas, remember they were pataka, badaga. Remember the oclusivas? Okay. Las oclusivas sordas were just the pataka. You know, the PTK, okay? Pataka. Entonces, remember that las oclusivas sordas no hay vibración de las cuerdas vocales, ¿verdad? Son sordas por esta razón. Pero en el canario, cuando pataka ocurre en una posición intervocálica, se sonoriza, se vuelven en sonoras, oclusivas sonoras. Vamos a ver un ejemplo. Los zapatos, nosotros conocemos bien estas dos palabras. Aquí tenemos la oclusiva bilabial sorda, P, y la oclusiva dental en inglés sorda, T. ¿Ok? Están las dos entre vocales, ¿verdad? Estas dos están entre dos vocales. Pues en el canario se van a sonorizar. So they're going to become sonoras. Los sabado. Los sabado. Okay? Now, be very, very careful because from your transcriptions from chapter 2, you remember, right, that when you have badaga between vowels, then they're going to become in the aproximantes, right? Well, not in this phenomenon. In this phenomenon with the canario, they're still going to be oclusivas because the only thing that has happened is that these two oclusivas sordas, pa y ta, became oclusivas sonoras. So they're still oclusivas. They're not going to be the aproximantes. So it's los sabado. B-d. Ok. Entonces es todo para el canario. Hemos terminado aquí. Más práctica para ustedes. Y luego voy a poner las respuestas en el próximo video. Ustedes deben clasificar estas características A, B, C y D o bien como propias del centro norteño o como propias del andaluz. Entonces, aquí, ¿cuáles de estas características aparecen al centro norteño? ¿Cuáles aparecen al andaluz? Hay lugares donde un fenómeno aparece tanto en el centro norteño como el andaluz y cuál, etcétera. Luego, esta primera pregunta, ¿qué es el leísmo? Ignorar, I forgot to delete this because we didn't go over this part for lack of time. So ignore this question. Pero sí, ¿qué es el ceseo? Muy importante saber contestar esta pregunta y proveer un ejemplo. Aquí en esta diapositiva, yo voy a poner este PowerPoint en forma de PowerPoint en Blackboard y ustedes pueden hacer clic en estos tres enlaces. Estos son tres cantantes de España, españoles, y ustedes pueden escuchar su manera de hablar y tratar de identificar de dónde son. ¿Son hablantes de andaluz? ¿Son hablantes de centro norteño? ¿Son hablantes del dialecto canario? Entonces es buena práctica para ustedes escuchar y reconocer estos dialectos o según sus fenómenos. Y muchas gracias por su atención. Y en el próximo video vamos a mirar la variación dialectal de Hispanoamérica. Gracias.